Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Women in Games, por la invitación. Hoy vamos a estar hablando de una propuesta que surgió hace más de un año, que es la de generar carreras en game testing, ¿sí? Y principalmente poder establecer que testear no es jugar. Me llamo Nazareno Rivero, actualmente soy QA Manager en Game Testing en Warner Bros. Games, en la empresa Globant, para recorrer muy brevemente mi carrera y mostrarles algunos juegos en los que participé. Primero estuve en Pixel haciendo mobile game testing, luego pasé a EA Sports, donde hice la mayoría de mi carrera en game testing, con juegos como NHL 17, que fue el primer juego AAA que testé. Luego fui lead, luego fui cross lead en cuentas y etcétera. UFC 4 fue el último juego que lanzamos en EA. Y actualmente, como les dije, estoy en Warner Bros. Games, y hace muy poco tuvimos el lanzamiento de uno de los juegos en los que participamos, que se llama Back 4 Blood. Además, aprovecho para comentarles que el diseño de esta presentación y en su mayoría de todas las presentaciones que doy, lo hizo Yamila Gantus, con quien trabajamos en UFC 4. Ella es visual designer, actualmente en Ubisoft, en Globant también. Participó en muchísimos de los proyectos de la empresa, incluso Warner Bros. Games, junto conmigo. Y otros tantos, como por ejemplo Pogo de EA también, donde tuvo que reestructurar el diseño, digamos, en devices de diferentes resoluciones. Me parece genial visibilizar el trabajo de la mujer y disidencias en la industria, así que llamen a Yamila, lo más. Bueno, vamos a comenzar la charla con algunas estadísticas. En un principio, una estadística muy tradicional de la industria de los videojuegos en general, ¿no? Esta data es de Newzoo del 2020. ¿Qué tan grande es la industria de los videojuegos a la fecha, ¿no? Y esto sigue creciendo y mobile lidera ampliamente, pero como ven, la industria de los videojuegos eh, es incluso mayor que todas las otras industrias juntas, ¿no? Es una industria líder en lo que es entretenimiento actualmente. Entonces, esto de alguna manera genera que los roles, ¿no? Los roles y componentes que pueden colaborar en un videojuego tengan muchísima importancia. Estas son métricas de ADVA 2020 también, la cantidad de empleados y freelancers por rol, un poco acá para mencionar y establecer esto que pasa y sigue pasando, y bueno, va a tomar un tiempo, digamos, poder reestructurar lo que pasa con game testing, eh, pero como vemos acá, la cantidad de programadores se dispara, digamos, del resto de los roles. Luego están los artistas, por supuesto, la parte más administrativa, pero testing está bastante por detrás, muy por detrás, ¿no? En lo que es en cantidades de empleados, incluso, y también en lo que es la retención, ¿no? de los roles que pueden llegar a estar en testing, es decir, cuánto tiempo pasa un rol como game tester. Y en relación a eso, les voy a mostrar una experiencia personal en uno de los últimos proyectos en los que estuve de testing de juegos, y hablar un poco de la retención y qué pasa con eso, ¿no? Esto es un assessment de lo que ocurrió desde el 2016 hasta el 2019. En el año 2016 éramos en ese grupo, en ese momento, 20 game testers. Para el 2017 éramos 10 porque habían renunciado 10 game testers, ¿sí? Esto, ¿qué implica? Y bueno, implica que se tuvieron que contratar 10 roles nuevos. Es decir, empezamos a perder talento, empezamos a perder experiencia, incluso a dedicar tiempo extra a capacitar a 10 personas, digamos, nuevas. Para el 2018 renunciaron 5 más, éramos 5,
Es decir, tuvimos que contratar 5 new hires, o sea, 5 game testers nuevos, y teníamos ya los 10 new hires anteriores que quedaron con menor experiencia, digamos, porque no por su curva de aprendizaje, sino porque literalmente tenían mucho menor tiempo, ¿no? que los testers que por ahí venían en 2016. Para el 2019 estaba solamente yo, digamos, de los que habíamos entrado en 2016. Entonces, bueno, new hires también, y ya sumaban 15 game testers con menor experiencia, ¿sí? Esta es una realidad en lo que es la industria de los videojuegos, en game testing, que resuena y que estuvo muy presente los últimos al menos 15 años, por varias cuestiones que vamos a ver ahora, pero nada, dejar esto, digamos, como una muestra de que son cosas que suelen pasar en la actualidad también, y esta propuesta que traigo de crear carreras para game testing, que es un trabajo y que es una carrera puntualmente. Uno puede ser game tester toda su vida, en realidad, y llegar o abordarlo de diferentes maneras. Esto viene a cambiar, ¿no?, este paradigma. Entonces, lo que sucede acá es que por algunas cuestiones que se asumen de la práctica de game testing, quedamos como con un rol amateur directamente, ¿sí? Un rol efímero. Y ahora voy a hacer un paralelismo entre ese criterio y lo que yo considero sería un approach profesional, que es algo que ya se está implementando actualmente en mis equipos en Globant. Entonces, la primera cuestión que surge cuando uno habla de game testing o googleas game testing es que testear es jugar. Y testear no es jugar, ¿no? Jugar es un proceso, digamos, de inmersión, ¿no?, en un software de entretenimiento, es descubrir, es quizás no tener idea de lo que va a pasar, pero tratar de avanzar en la progresión del juego, es juntarte con amigues a jugar eh, y entretenerte y divertirte y generar esa instancia, ¿no?, que es muy distinta a lo que es testear. Ya de por sí testear es un trabajo, entonces por supuesto que es algo profesional, ¿no?, y tenemos nuestras estrategias, componentes, conocimientos técnicos, momentos para abordar diferentes cuestiones del juego. Principalmente muchísimo conocimiento técnico e instancias muy diferentes de lo que puede ser una versión retail o una versión hogareña de un juego y el contacto que yo puedo tener con eso. Después, otra cuestión que se considera bastante seguido es que el testing de juegos es la entrada a la industria de los videojuegos sin ninguna experiencia previa. Primero que uno no entra, digamos, a la industria por game testing o etcétera, sino que asumís ser game tester, asumís el rol, porque esto después genera situaciones en las que, bueno, alguien entra como game tester porque piensa que es la entrada y se quiere ir al mes, etcétera. Se tiene que asumir, digamos, el rol de game tester como un trabajo más, así como veíamos en las primeras estadísticas. Y se requiere una amplia capacitación desde todos los puntos, ¿sí? Desde lo que puede ser hacer a un componente de un juego, lo que puede hacer a tipos de game testing tradicional, conocer sobre diseño, conocer sobre arte, conocer sobre performance, ¿sí? Conocer sobre hardware, tener experiencia previa en plataformas, etc. Entonces, sin ninguna experiencia previa, no debería ser algo que pase siempre, digamos. Sí, en alguna instancia muy particular en la que se busquen determinados tipos de roles, ¿no? Pero esto ha estado muy marcado en lo que es el game testing y no es así, ni debería ser así.
Otro aspecto que ya viene de este mismo tema, que es un rol pasajero. Que yo estoy un tiempo en game testing para pasar a otro rol pronto de la industria. La verdad es que se tiene que generar esta permanencia, ¿sí?, en el rol, para no perder la experiencia y el talento y para poder literalmente continuar en una carrera en el área, evitando que suceda lo que les comenté en las estadísticas al principio, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Después, todo este desconocimiento en realidad del rol hace que las tareas y responsabilidades del mismo estén grises, que directamente se diga, testear, bueno, vas a estar ahí jugando y identificás defectos y bugs y ya está. Es muchísimo más que eso, ¿no? Ser game tester o analista de control de calidad para videojuegos. Y eso requiere que las empresas, ¿sí?, o roles específicos de las empresas eh, puedan ayudar y formar a las chicas que entran, digamos, como testers de videojuegos, ¿sí? Profesionalizar la práctica, porque se necesitan las mismas o más estrategias que en cualquier otra, ¿sí? Todo esto también lleva a que los contratos sean cortos, o que por el contrario existan los contratos, pero que los equipos de game testing aparezcan en un momento muy tardío, digamos, del desarrollo, cuando el juego ya está casi terminado. La idea de testing de videojuegos también es poder agregar valor, y un agrega valor cuando, por ejemplo, la participación es embebida, por ejemplo, cuando tenés equipos de testing de videojuegos que están presentes desde el principio, desde esa idea de diseño, desde la idea eh, original, y pueden ayudar a estimar y pueden ayudar a recortar contenido o abordarlo de diferentes maneras, ¿sí? Y bueno, en definitiva, tener, digamos, un concepto profesional del game testing, profesionalizar la práctica, ayudar con las carreras, hace que los contratos puedan ser ya desde un inicio de permanencia, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de esta situación amateur en el game testing? Principalmente en los testers. Eh, Genera una sensación de poca seriedad, ¿no?, responsabilidades grises, riesgo de attrition, es decir, riesgo de que por ahí el rol pueda renunciar por frustración, de hecho, desmotivación, sin futuro claro, digamos, en las carreras de game testing, sin objetivos claros que me van a ayudar, digamos, a pasar de una señorita a otra o a llegar a donde me gustaría, digamos, como game tester. Y encontrando futuro en otras prácticas, ¿sí? Ahora, hay otro impacto también en lo que es la práctica de game testing, que comienza a tener mala fama, ¿no?, a estar como medio mal vista. Si yo no necesito ninguna experiencia para entrar y estoy jugando todo el día, eh, es a la larga bastante frustrante, ¿no? Eso hace que no se considere necesaria para los diferentes proyectos, de ambos lados, ¿no? Del lado de por ahí un posible futuro tester y del lado de las empresas también. Lo que decíamos antes, soporte a último momento, a que los testers de juegos aparezcan después, que los contratos sean cortos, que la experiencia no permanezca en el rol, ser semillero de otras prácticas, es decir, que un game tester pase largos años como game tester, eh, capacitándose para otra práctica y que pase con muchos, ¿no?, con muchos roles en un proyecto de game testing, por ejemplo. Ahora, toda esta es la situación actual, la situación que viene sucediendo hace años, y hay una manera de dar la vuelta, por supuesto. Vamos a ver primero qué es el game testing,
porque está todo este mito alrededor de que es simplemente jugar, que realmente marca mucho, ¿no? Lo que se dice o se ve del rol, y no es así. Vamos a ver esta escena del retorno. En esta escena, solamente en esta escena, conviven infinitos componentes de un juego, ¿sí? Por ejemplo, gameplay, con sus mecánicas, con sus reglas, con sus atributos. Programación, por supuesto, para implementar los diferentes tipos de componentes de un juego, para implementar el arte, para la parte de frontend, parte más visual, backend para la lógica, etc. Diseño de niveles, ¿sí? Cómo va a ser la inteligencia artificial de los enemigos, qué tipo de mapas vamos a tener, arte 3D, con los modelos, texturas, performance, niveles de detalle, UI, que también lo vemos ahí con el menú, efectos visuales, ¿sí? Animación, audio también, que no lo estamos escuchando, pero es fundamental, rendering, es decir, el proceso en que todos estos polígonos y modelos 3D pasan a verse en una pantalla 2D. Hay millones de cuestiones para ver, ¿no? En ese sentido. Inteligencia artificial, bueno. Todos estos componentes y más, un game tester los tiene que saber, ¿sí? Entonces, a partir de ahí todo, porque ahí deja de ser simplemente jugar y sentarte a ver qué encontrás. Porque si yo no entiendo, digamos, sobre los componentes de un juego, no los voy a poder reconocer, tampoco los voy a poder explicar, y mucho menos voy a poder hacer estrategias de game testing en base a eso. Entonces, acá sí hablamos de componentes de un juego, y sin irnos más al detalle, hay diferentes maneras de ver los componentes de un proyecto en un juego, ¿sí? Está la parte que quizás los idea, la parte más de game design, de producción, está la parte que los crea, quien literalmente graba los sonidos, etc. Está la parte que los implementa con programación, que implementa esos sonidos, un técnico de audio, y está la parte de calidad. La parte de calidad tiene que despejar todas estas otras partes, es decir, los equipos de game testing se dividen por componentes para que el foco pueda ser mucho más preciso y que nosotros podamos tener la experiencia necesaria en cada uno de los componentes y del uso de sus herramientas particulares. Entonces, acá un ejemplo de los componentes que pueden llegar a existir, desde lo que es la visión y el diseño, componentes en juegos mucho más grandes como combate, gameplay, la progresión, diseño de niveles. Dentro de lo que es arte hay muchísimos otros componentes, luces, rendering, física, cámaras, cinemáticas, arte en sí con todo el tema de modelos, etcétera, performance, sonido, programación y calidad, ¿sí? Como ven acá, este es un ejemplo, pero calidad tiene y podría dividirse por componentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es un game tester? Y un game tester es un rol, es un trabajo y es una carrera, ¿sí? Multidimensional. ¿Por qué? Porque en el caso de lo que es código de implementación, necesitamos tener un conocimiento, ¿sí? De cómo los diferentes elementos, digamos, se van a implementar en el juego, de animación, de tener conocimiento del impacto en el cambio en un archivo de código en el juego, ¿sí? De servers, de logs, de código, breakpoints, herramientas, etcétera. Ese conocimiento, un tester que va a estar en manejo de las builds todo un día, lo tiene que tener. Luego, conocimiento de game design, ¿sí? Las mecánicas, qué tan bien balanceado está, los atributos, ¿sí? Las diferentes armas, los diferentes tipos de ataque.
Luego los gráficos visuales, como decíamos antes, conocer ya sea 3D, 2D, 2.5D es clave, conocer qué es un modelo, qué es una textura, cómo se animan, qué es el rigging, cómo funcionan las colisiones, los volúmenes en los modelos 3D. Luego está sonido o audio, y hay miles de maneras de verlo, este tema, pero en general se usan herramientas para todos estos temas, para este tema y los anteriores también, para poder identificar que las variables de sonido se triggerían en un momento específico, que son las adecuadas, etc. ¿Sí? Y el sonido es fundamental, ¿no? Todos reconocemos el sonido de este GIF. Y principalmente un game tester no solamente está en la pregunta de si el juego funciona, también está en la pregunta de si el juego se siente bien. Y ahí por ahí hablamos de game feel. No lo voy a desarrollar mucho, pero es esa sensación que nos hace movernos de la silla, es esa sensación de que tengo participación en las decisiones en el juego, ¿no? De que es un lugar virtual donde yo puedo interactuar y mi input es válido y es rápido y es constante y realmente tengo ese feedback loop, ¿no? Que me brinda el juego, y un montón de otras cuestiones, ¿no? Si es divertido o no, si sé por qué quiero volver a jugar, y etcétera. Vamos a hablar brevemente de las tareas comunes de un game tester entonces, en base a lo que acabamos de definir, que es bastante. Como tarea fundamental, que en general se piensa que es solamente esta, un game tester es la primera línea de defensa de un proyecto de videojuegos. Hablamos de testear, hablamos de identificar defectos, ampliarlos, ¿sí? Es decir, probarlos las veces que sean necesarias para poder notificarlos, es decir, explicarlos en las herramientas eh, necesarias, testificar, ¿no? Como muestra el GIF debajo, un game tester una vez que reporta un bug, no es que ahí se terminó el trabajo, ¿sí? Uno es owner y jefe de su propio reporte y en muchos casos hay instancias donde tenés que interactuar con diferentes líderes de otras áreas y explicar, ¿no? Qué pasó. Y verificar cuando algo que uno ya reportó, digamos, convive en una versión del juego y tenemos que ver si dejó de pasar, si puede generar otro tipo de efectos, etc. ¿Qué más hace un game tester? Crear la estrategia de calidad del proyecto. Esto es clave, ¿sí? En la etapa de preproducción, la etapa más creativa, hay varios tipos de documentaciones que los game designers y producers van a realizar. Primero está el brief creativo, que es más a alto nivel, digamos, donde pueden, digamos, dejar volar la imaginación y pensar en todo. Luego está el feature brief o brief de features, que es ahora sí un documento que es mucho más bajado a tierra, con cómo van a ser los niveles, con cómo van a ser los modos de juego particulares, etc. Es en base a ese brief de features que el equipo de programación hace su brief técnico, su documentación técnica, evaluando qué tareas de desarrollo van a tener, cuántos van a hacer, y etcétera, cómo lo van a abordar. Y nosotros, del lado de game testing, hacemos el test brief o test plan, ¿sí? Que es básicamente eso. ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Cómo va a ser nuestra estrategia? Si manual o automatizada, si vamos a necesitar algún tipo de tool específica, qué criterio vamos a tener para decir que algo está bien o algo que podría estar mejor, etc. Otra cosa que hacemos es definir y testear, ¿sí? En base a ratings y grados de calidad. Como resumen, un rating de calidad es un assessment del estado de calidad de una tarea de desarrollo. El juego no se hace de un día para el otro y nosotros no podemos reportar que un cubo gris no es Kratos, ¿no? O sea, ponernos en ese sentido a reportar miles y miles de bugs cuando sabemos bien que se está en un momento muy temprano, ¿no? Del desarrollo de un juego. Entonces, los ratings permiten ese assessment, ¿no? Decir, bueno, estamos en un nivel 2 que es functional.
pero solo voy a testear la funcionalidad y alguna que otra cosa más, y nada más, ¿sí? Para que esté presentado el nivel 3, ya ahí se agrega el arte, el audio, etcétera, y se pueden testear más cosas. Y los grados, como hablábamos antes, de esta división, digamos, de approaches del game tester, de si el juego funciona o se siente bien, los grados están relacionados con el game feel, ¿sí? ¿Es nuestro juego divertido? ¿Está quedando bien? ¿Se siente bien? Entonces, estos grados se definen en lugar de por números, por letras, ¿sí? Puede ser A más, A menos, B más, B menos, etcétera. Pero el estado de nuestro juego en términos de, bueno, compararlo con la competencia, ver qué tan divertido es, si es muy difícil, si es muy fácil, ¿sí? También trabajamos en lo que es la cobertura de testing por eh, plataformas de desarrollo y por componentes también. En este caso, bueno, un ejemplo de los componentes que yo mencioné antes, como les decía, como game testers podemos integrar un componente en particular, dedicarnos siempre a testear un componente con sus herramientas particulares y sus particularidades. Y principalmente también nos podemos dividir y profesionalizar y hacer una carrera en diferentes plataformas de videojuegos, ¿sí? En este caso, bueno, la mayoría, todas las de Sony, Microsoft, Nintendo, etc. Acá no vamos a usar las plataformas hogareñas, sino que vamos a usar las GDKs o Game Development Kits, que son las que nos permiten tener diferentes builds o instancias, ¿no? Intermedias de un juego. También PC, obvio. VR, AR, etc. Y algo fundamental es que necesitamos tener un conocimiento técnico, como decía antes, y les presentaba los componentes de las diferentes áreas para abordar el testing, para entender, para visibilizar y para saber qué estrategias tener, ¿no? Arte, saber lo que es un modelo, texturas, colisiones, física, game design, ¿sí? Balance, gameplay, inteligencia artificial, ¿sí? Cómo se mueve la inteligencia artificial, los NPCs o bots. También puede ser sonido, estabilidad, ¿sí? UI. Algo que también hacemos, creamos y ejecutamos procedimientos de in-testing, por ejemplo, casos de prueba, por ejemplo, los test plans que mencionaba. Los casos de prueba son los requerimientos, digamos, que nos permiten establecer que una parte de un juego funciona como debería. Y tipos de game testing hay muchísimos, en muchos casos compartimos títulos similares a lo que puede ser el testing tradicional, pero los abordamos de otra manera, ¿sí? Y hay tipos de game testing que son particulares del game testing, como puede ser de inteligencia artificial, o de performance aplicado a gaming, o de backend aplicado a gaming, fan factor, es decir, el assessment de si el juego es divertido o no. Hay un montón de técnicas, ¿sí? que son particulares. Referentes de tecnología y herramientas para cobertura de testing de juegos. Acá, bueno, usamos mucho los menús de bug, son menús que desarrolladores quizás del mismo proyecto pueden codear para forzar diferentes situaciones. Si yo tengo que testear algo en el nivel 300, no voy a hacer del 1 al 300 solamente para ver un color, ¿no? Si un color está bien o no. Hay miles de maneras de forzar la aparición de enemigos, moverme en un mundo abierto, digamos, de un nivel al otro rápidamente, modo Dios, bueno, un montón de cuestiones, ¿sí? Y principal, fundamental, las herramientas, que pueden ser nativas de la empresa para la que yo esté trabajando o en la que yo esté trabajando, pueden ser desarrolladas por los mismos testers o por desarrollo también. Pero son estas tools que también me van a permitir testear un juego en momentos en los que el juego no está completo para nada. En muchos casos por ahí teníamos que acceder a verificar si una screen había sido implementada y todavía no teníamos implementado ni siquiera el trayecto de esa screen, es decir, no había manera de llegar. Entonces hay un montón de tools que pueden ayudar en la mayoría de los casos. Vamos a hablar entonces
de carreras en game testing. Y esta es una experiencia propia, es información de las carreras que yo mismo armé para la práctica de game testing. Un poco teniendo en cuenta todo esto que les acabo de explicar y mencionar, digamos, la mala fama que había llegado a tener el rol, los frustrados que estaban los game testers en los equipos en los que yo estaba, y poder encontrar el valor, ¿sí? Todo este valor que les acabo de mencionar, y hay muchos puntos más, ¿sí? Hacen del game tester una práctica súper sólida, y es muy importante que podamos tener la posibilidad de crecer, ¿no? en esta práctica, y no irnos a la primera. Entonces, lo primero que hice fue dictaminar un poco cómo íbamos a entrevistar, quizás a nuevos perfiles, qué buscábamos, ¿no? Para identificar talento. Y acá hay muchísimas cosas, pero el inglés obviamente es muy fundamental si hablamos de una industria AAA, pero lo abordé de una manera distinta, ¿sí? Preguntas como años de experiencia jugando videojuegos, en qué plataformas, ¿sí? Qué conocimiento previo tenían de la industria también de los videojuegos, ¿sí? Constancia o conocimiento de haber jugado al menos 5, que puedan explicar y reconocer terminología, ejemplificar bugs que hayan encontrado, que puedan discutir acerca del balance, ¿no? Quizás en algunos casos que hayan tenido experiencia jugando alguna beta abierta, o bueno, un early access, o testeando incluso una beta. Y también identificar si tienen algún conocimiento en todos los componentes que hacen a un juego, porque esto también es parte de nuestra matriz de habilidades, que ahora lo vamos a ver. También preguntas distintas, ¿no? Si ya fue game tester en el pasado, ¿sí? Algún tipo de conocimiento en ciertas herramientas, o de código, el impacto del código en un juego. También sumé ejercicios, dependiendo del caso, ¿no? Reportar bugs, crear casos de prueba, realizar reportes, qué cambiaría en un videojuego, ¿sí? Esa mentalidad gamer tiene que estar, ¿sí? Pero desde un lado más técnico, no solamente que te gusten los juegos, ¿no? Sino que sepas analizar, ¿sí? Lo que está ocurriendo, o qué te gusta y por qué, que sepas discutir de eso, ¿sí? Que puedas explicar utilizando terminología correcta, que tengas un background técnico, ya sea en testing tradicional, en 3D, en animación, en diseño, ¿no? Creo que el testing y los procesos también se pueden enseñar, pero que une ame los videojuegos no se encuentra muy seguido, ¿sí? Responsabilidades del rol. Acá un poco ya las vimos, pero marcarlas, ¿sí? Dejarlas bien claras, que no sean grises, ¿sí? Crear las estrategias, administrar casos de prueba, ¿sí? Procesos, estructura de bugs, que se pueda profesionalizar o que sepa de hardware, que pueda estar capacitado para documentar, para ramp-ups, comprender el código del juego e identificar el impacto, como decíamos antes, utilización de herramientas y motores de juego. Hay herramientas de versionado de código, hay herramientas puntuales para tipos de testing, está Unreal también, testing de automatización con Unreal Blueprints y Python, que tenga un entendimiento de cómo son las diferentes versiones y builds del juego, que sepa compilar, que pueda probar, digamos, desde el punto de vista técnico el juego, testearlo, ¿sí? Niveles de detalle, rigging, como decíamos antes, ¿no? Físicas, cinemáticas. Y después hay toda una cuestión de tipos de game testing particulares, ¿sí? También hay métricas particulares de game testing, también está lo que habíamos mencionado de los quality grades y ratings, ¿sí? Y etcétera. Pero las responsabilidades ahora no están grises, y eso genera otro tipo de approach a la práctica. Luego, una matriz de habilidades, ¿sí?
bien clara. ¿Qué significa una matriz de habilidades? Una matriz de habilidades dictamina, según el nivel requerido, un nivel de seniority en el que esté, junior, semi-senior, senior, qué necesito saber y a qué nivel, ¿sí? Nosotros dividimos del 1 al 5, el 1 es not capable, o sea que no sos capaz, digamos, o no deberías conocer sobre eso todavía, y el 5 que podés enseñar a otros. Entonces, así con todo, ¿sí? Entonces, ramificar las skills necesarias para un game tester, que como digo, la verdad que son súper amplias, no van solamente de conocer sobre el game testing, sino que van también sobre conocer sobre cada uno de los componentes que hace un juego, ¿sí? Es un rol completo. Entonces, dictaminar qué se necesita para cada uno de estos niveles es fundamental. Y cada uno de los game testers que puedan integrar un proyecto puede ir a la matriz de habilidades y ver, bueno, yo ahora soy junior, tengo estos conocimientos, recién estoy empezando con inteligencia artificial, sé que para Junior Advanced voy a tener que saber un poco más, ¿sí? Y así. Esto hace también que la frustración anterior de no saber, digamos, cómo continuar, tener un gris de tareas, no saber qué se espera de mí, cómo avanzar, etcétera, no esté más. Curva de aprendizaje, porque claro, se necesita cierto soporte, bastante, para poder adquirir estos conocimientos. Si bien uno va a estar en un proyecto particular donde lo vas a poder poner en práctica, también hay que tener, digamos, un soporte. Eso lo estoy empezando a plantear con diferentes cursos, workshops, capítulos de libros, ejercicios, sistema de mentorship, ¿sí? Que estemos en contacto con todas las partes de la empresa que están en game, ¿no? GQA, porque el rol se llama Game Quality Analyst, ¿sí? En la empresa, en esta historia. Carreras, ¿sí? En game testing hay varias maneras, digamos, de avanzar en una carrera, pero de un rol de game tester inicial, vamos a hablar de, o bien ir para un lado de máster técnico, o ir para el lado de leadership y organización, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que siendo game tester inicial, puedo, por ejemplo, luego ser co-líder de game testing, lead de game testing, manager de game testing, ¿sí? Ir para el lado de la organización, o bien ser un game tester más técnico, ser ya senior, ¿sí? Y ser un experto, subject matter expert, es como que soy experto, súper especializado en lo que es game testing en lo técnico, ¿sí? Objetivos de carrera, objetivos claros. Habíamos dicho que esto era una de las cuestiones que sucedía y que aún sucede en muchos equipos, ¿sí? Objetivos que permitan que sean medibles, que se puedan entender, ¿sí? Que también un game tester pueda entender que fue bien o que hay aspectos para mejorar, y etcétera. Estos objetivos yo los dividí en tres, según los criterios que ya les estoy comentando. Los primeros son los objetivos técnicos. Esos objetivos van a estar relacionados con la matriz de habilidades y todo lo técnico que necesito aprender. Tienen su peso, su prioridad, su duración, su explicación, sus títulos, su conocimiento requerido. El segundo tipo de objetivo es el objetivo de habilidades blandas, porque yo puedo saber muchísimo de bugs, de management de bugs, de inteligencia artificial, etcétera, pero no comunicarme de la mejor manera, no dar visibilidad, ¿no? Etcétera. Las habilidades blandas son fundamentales, si falta atención al detalle, por ejemplo. Y tercero, los objetivos de especialización, porque como decía antes, el rol de game tester debe saber de todos los componentes, pero también está la posibilidad de especializarte. Te puedes especializar en game testing de determinada consola, te puedes especializar en determinado componente. Yo puedo ser un game tester especializado en testing de automatización, game tester especializado en inteligencia artificial o en arte 3D, etcétera, ¿no? Dar la posibilidad de que también se pueda ramificar, ¿no? En especializar también, en mantener talento, ¿no? En game testing, eh, basado en, o basándose en determinados componentes del juego y la experiencia desde el lado de testing. No irse, sino que quedarse y especializarse.
Por último, mentorship, ¿sí? Un poco para acompañar, para hacer este seguimiento, ¿sí? Un mentor que puede tener asignados de diferentes testers de juegos, o sea, yo como game tester puedo tener un mentor. Y esto, de paso, les recomiendo algunos libros, pero esto es más desde el lado de carrera, de ayudar con el seguimiento, ¿no? de ayudar con cualquier duda que pueda surgir para poder empezar a adquirir todos estos conocimientos que ahora se hacen visibles, ¿no? Se hacen oficiales. Entonces hay muchas cosas para aprender que quizás antes no se creían necesarias porque todo estaba muy gris. Acá de paso, 4 libros que les recomiendo muchísimo, especialmente Game Testing All-in-One y Game Field, me parecen 2 libros increíbles. Pero bueno, un poco viene por este lado la última propuesta. Entonces, las expectativas que tengo yo en relación a la aplicación de carreras, y espero que esto pueda, que pueda servir, que pueda dejar esta chispa de que game testing realmente es una práctica muy importante en la industria, y de que puedan existir carreras, no solamente en mi caso en Globan, lo que yo armé, sino que en la mayoría de las empresas de la industria, ¿sí? Ampliar el tiempo en el que se está en el rol de game testing, menos rotaciones, ¿sí? menos tiempo extra, como decíamos al principio, ¿no? Para capacitar a roles nuevos, sabiendo que los que estaban se iban a ir, poder tener referentes de game testing que se puedan profesionalizar y especializar, entrevistas técnicas más concretas, identificar talento, crear roles más sólidos, con conocimiento técnico mucho más amplio, objetivos y tareas claras, y principalmente seriedad, retención y futuro, ¿sí? En la práctica. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, en serio, y nos vemos pronto.